Un atento y cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Diálogos Universitarios. Hoy contamos con la gratísima presencia del docente, profesor John Huguen, quien es PhD, profesor emérito de la Universidad Willamette, americanista especializado en la expansión de los ferrocarriles en el siglo XIX, y por tanto conoce mucho sobre el sistema ferrocarrilero inicial del Ecuador. Posee un PhD en estudios latinoamericanos de la Universidad de Miami, un masterado en español de la Universidad de Miami también, y ha impartido clases, conferencias en Venezuela, Ecuador y el propio Estados Unidos, de donde es originario. El tema que ha relevado dentro de sus investigaciones ha sido la correspondencia inédita entre Archer Harman y el general Eloy Alfaro entre 1898 y 1910, un tema interesantísimo para nuestra historia, sobre el cual ya nos vamos a referir de una manera muy especial. Bien, nuestra bienvenida, John. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo entiendo que quieren hablar o quieren que hable sobre esta correspondencia. Pues mi interés primero es sobre la vida de Archer Harman. Para ustedes que no saben, Archer Harman fue el promotor que consiguió la concesión para construir el ferrocarril. Entonces se hizo muy amigo de Eloy Alfaro. Pero para aclarar una cosa, aquí ha habido mucha discusión sobre esta relación entre Harman y Alfaro, y que Alfaro era accionista del ferrocarril. Yo tengo una lista completa de todos los accionistas del ferrocarril. Eloy Alfaro no poseía ninguna sola acción en el ferrocarril. Eso yo quiero que quede bien claro. Pero el ferrocarril no se hubiera sido construido sin el apoyo que dio el general Alfaro a los concesionistas. Eso hay que quedar bien claro. El ferrocarril se hizo por el apoyo que hizo el general para la construcción. Eso está muy claro. Pero por medio de un amigo, un gran amigo, historiador de Guayaquil, Guillermo Rosemena, hace unos 3 o 4 años me informa que en el archivo histórico de Guayas, una descendiente, no sé quién es, de Eloy Alfaro, había tenido en su posesión personal un archivo de correspondencia inédita entre Eloy Alfaro y Archer Harman. Es una correspondencia de 1600 y pico de cartas y telegramas que no han sido dados a la luz. Y eso me parece muy extraño. ¿Y dónde están Ahora, esa correspondencia fue donada al archivo histórico de Guayas. Ahí está. Entonces Guillermo, muy gentilmente, me consigue un printout, o sea, un Excel, ¿no? De la lista de la correspondencia, el índice de la correspondencia. Entonces yo revisé este índice y yo seleccioné 40 cartas de ese índice que cubría el periodo que mencionó el señor, no, de 1898, realmente es cuando comienza, hasta 1911 más o menos, es el periodo de la correspondencia. Entonces a mí me llamó mucho la atención el contenido de estas cartas, porque justamente el periodo que cubren esas cartas que yo he visto es el periodo cuando Eloy Alfaro salió de la primera presidencia. Estamos hablando de 1901. Y Eloy Alfaro tenía familia que mantener. Y Eloy Alfaro no tenía entradas, ¿no? Entonces, Eloy Alfaro, eso es lo más interesante. Y lo que yo quiero dejar bien claro aquí, que además de ser gran revolucionario, constructor del ferrocarril, era además también hombre de negocios. Y a veces la gente olvida eso, que Eloy Alfaro fue hombre de negocios. Y además un hombre de negocios internacionales, por el negocio que él tenía con los sombreros de Panamá. Y él sabía muy bien el manejo de las transferencias del dinero. Todo eso manejaba el general.
¿no? Entonces el general Alfaro, estando ya sin empleo prácticamente, le propone un negocio a Archer Harman, porque Archer Harman aquí en Ecuador se hacía pasar por archi, esa es la palabra favorita de Alfaro, archimillonario, que ya tenía todas esas conexiones con la banca de New York, de Nueva York. Entonces Eloy Alfaro propone un negocio muy interesante. Porque sucede que de los grandes hacendados cacauteros, la familia Seminario se había ido a vivir en París y se había ido a especular en bonos en la bolsa de París y perdió dinero. Entonces estuvieron en la obligación, la necesidad de vender 3 o 4 de sus haciendas para cubrir las deudas. Entonces Eloy Alfaro le propone un negocio a Archer Harman. Vamos a buscar dinero en Nueva York para comprar esas haciendas. Y van con los nombres, ¿no? Ahorita no tengo, pero ya tengo los nombres de las haciendas, uno en Los Ríos, otro hay por Tengal. Vamos a comprar esas haciendas y vamos a convertirlos en plantaciones de plátano. Y yo, según el general, he tenido conexiones en Chile. Vamos a usar el ferrocarril para llevar esos plátanos a Guayaquil y empezar a exportar plátano ecuatoriano al mercado en Chile. ¿Y el negocio de las haciendas se consolidó? Bueno, ya voy para eso. Porque Archer Harman se hacía pasar por ese gran, ¿no? Sucede que Archer Harman no pudo conseguir el dinero. No pudo conseguir. Entonces ese negocio fracasó. Entonces estamos hablando de 1901, 1902. Si ustedes, ¿cómo se dice? Radio escuchas o algo así, conocen Milagro, conoce la línea de ferrocarril. La línea de Milagro va hasta Bucay. Y si uno llega a Naranjito, Naranjito fue la sede, el origen de toda esa gran hacienda papayal que era originalmente de la familia Rocafuerte. Había una propiedad entre los ríos Chimbo y Chanchan, ¿no? Chimbo y, bueno, los ríos que se llama la isla de Rocafuerte, unas 2,000 hectáreas, que la viuda de Rocafuerte, la Baltasara Calderón, había donado a la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil y no estaba haciendo nada, terreno abandonado. Entonces el general propone a Harman, vamos a comprar esos terrenos o vamos a arrendar esos terrenos y vamos a poner un central azucarero. Muy interesante. O sea, la verdad, visión, hay que reconocer, ¿no?, que el general tenía visión de hombre de negocios. Él vio la posibilidad del azúcar y del banano. Ese es el general Alfaro. Pero fracasa. ¿Por qué? Harman no pudo conseguir el dinero. Esos son solo 2 ejemplos de los negocios propuestos, pero no se llevaron a cabo, porque fracasó Harman. ¿Y luego cómo se dio los pasos en la segunda administración para la construcción del ferrocarril? ¿En qué sentido es esa pregunta? En el sentido de continuar con la idea de hacer el ferrocarril, bueno, hacia la sierra. Mira, eso es muy complicado porque esa parte, todo el problema del financiamiento, eso es toda una historia aparte. Porque el Archer Harman vino acá, hizo un recorrido preliminar de la línea, porque la línea solo llegaba a lo que era el puente de Chimbo, lo que es hoy más o menos el pueblo de Bucay. Solo llegaba ahí. Entonces Archer Harman hizo un recorrido de unos 2 meses ahí, recorriendo las rutas, y propone a Eloy Alfaro que la construcción de Bucay a Quito iba a costar $17 millones. 12.282.000 en bonos garantizados, intereses y capitales por el gobierno de Ecuador, y $5.250.000 en acciones preferidas que iba a tomar la compañía de ferrocarril. Tomar, no pagar. Entonces el costo calculado era 17 millones. 12 millones en bonos y 5 millones en acciones tomadas y no pagadas por Harman y compañía, ¿no? Pero luego Harman fue a los miembros del sindicato de inversionistas y dijo, no, que el costo de esa construcción no puede pasar de 5 millones. Entonces él había calculado en menos, porque la idea era llevarse el saldo de los bonos más las acciones. Calculó mal, ¿no? Entonces es un escándalo que yo
no estoy en capacidad ahorita de meterme en eso, ¿no? Pero un escándalo, se fueron a la bancarrota una compañía, entonces no tenían dinero para terminar la construcción. Entonces, para contestar su pregunta, en la segunda administración de Alfaro tenía que darles suplidos, adelantos, porque no tenían lo que ellos habían ofrecido tener, no tenían. Inclusive tuvieron en 1908 hacer un contrato de transacción, un nuevo contrato para terminar la construcción, emitir bonos preferenciales o preferidos de $2.486.000 en bonos garantizados por el gobierno para poder terminar la construcción. Porque la triste realidad y verdad de esa historia es que Harman y compañía nunca tuvieron el dinero. El dinero para hacer la construcción siempre vino del gobierno del Ecuador. Y no solamente los primeros bonos de $12.282.000, más los bonos preferidos que pagó íntegro el gobierno del Ecuador. Íntegro. Pagó hasta el último centavo. Entonces, el ferrocarril ecuatoriano es un ferrocarril construido con dinero del gobierno del Ecuador. Impresionante el conocimiento que usted nos está transmitiendo, John. Ahora, volviendo ya puntualmente a la correspondencia, ¿ya? ¿Qué tono tenían o qué aspectos, sobre todo, superlativamente, se trataban entre los dos? Bueno, se ve muy claramente. Eso era una gran amistad. Era de amistad. Una gran amistad. Y claro, mira, aquí hay, perdonen que diga, no, yo voy a criticar algo. Aquí hay un gran problema cuando se habla de hablar de la historia del ferrocarril. Y es el partidismo, ¿no? Entonces, Roy Alfaro hizo lo que llamaban la magna obra. Eso sí es verdad. La magna obra de la revolución alfarista fue la construcción del ferrocarril. No hay lugar a dudas. Pero claro, hubo la oposición conservadora en contra de la construcción. Y estamos muy conocedores que Eloy Alfaro es votado por los mismos ecuatorianos, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, por la obra que él hizo. Pero eso no quiere decir que no se puede criticar a esa obra o a los hombres que construyeron. Y yo soy el mayor crítico yo soy norteamericano. Yo soy el mayor crítico del papel que jugó los norteamericanos en la construcción del ferrocarril. Sobre todo por la manera de entre comillas, así llamado financiamiento. Porque eso es una cosa que Arthur Harman en 1910, porque el gobierno de Ecuador emitió los bonos preferenciales y según el contrato tenía que terminar la construcción en 1908. Bueno, claro, 1908 llega el ferrocarril a Quito, se celebra ya el ferrocarril, la llegada a Quito. Pero según el contrato de concesión, ese ferrocarril tenía que ser un ferrocarril de primera clase. Y no lo era. No lo era por la rapidez, no era rapidez porque demoró. Entonces se extendió el plazo para terminar un ferrocarril de primera clase 2 años más, hasta 1910. Ya otra vez está el general en el poder. 1910 se vence el plazo, entonces la oposición, bueno, vamos a pedir que entreguen la obra terminada. Entonces Eloy Alfaro comisiona a 2 jóvenes, luego voy a hablar de eso mañana, 2 jóvenes ingenieros civiles ecuatorianos, graduados de universidades muy prestigiosas en el extranjero. Uno, futuro presidente del Ecuador, Federico Páez, y otro, futuro primer presidente del ferrocarril ecuatoriano, Manuel Adrián Navarro, graduado, primer ecuatoriano del prestigiosísimo Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Es el primero. 2 hombres, ingenieros profesionalmente capacitados. Eloy Alfaro les comisiona hacer el informe sobre el ferrocarril. Hicieron un informe minucioso, que el informe está aquí en las bibliotecas, el informe Páez y Navarro. Y la recomendación era no aceptar el ferrocarril según los términos del contrato, porque no estaba terminado, según las estipulaciones del contrato, con una excepción.
Y eso es lo que voy a hablar mañana en la Academia Nacional de Historia. ¿Nos adelanta? La mejor parte era la construcción alrededor de la nariz del diablo, que en las palabras de los ingenieros Páez y Navarro, una obra de verdadero mérito, ¿ya? Eso es. Usted escogió, nos contaba 70, 80 cartas. ¿Por qué las escogió? Yo tengo 40. ¿Por qué las escogió? Porque yo sé leer. No me refiero a eso. ¿Las publicó? ¿Las va a publicar? No. Bueno, ¿no? Quisiera, sí hay gente interesada, ¿no? Pero yo leí el índice, entonces yo seleccioné las cartas según una oración. Eso a mí me parece muy interesante. Son cartas en puño y letra de Alfaro y de Harman. Entonces, por el milagro del Internet, me mandaron en forma PDF. Entonces tengo. Muy bien. ¿Y usted se ha subido al ferrocarril? Muchas veces. ¿Por la nariz del diablo? Claro. Mire, cuando yo fui primero vine al Ecuador primero como voluntario del Cuerpo de Paz. Y como yo dirijo esas palabras, si están escuchando, a los amigos del ferrocarril. Amigos del ferrocarril, si están escuchando, yo soy hijo de ferroviario. ¿Ok? Y yo pagué mis estudios universitarios como ayudante de maquinista de patio del ferrocarril. Dinero ferroviario. A mí me han criticado de no saber nada de ferrocarril. Yo soy hijo de ferroviario. Yo trabajé en ferrocarril los veranos, pagué mis estudios. Y cuando yo llegué a Milagro, yo decidí llegar en el ferrocarril. La casa donde yo estaba hospedado estaba a 2 cuadras de la estación del ferrocarril en Milagro. Yo hice muchas veces, muchos viajes del ferrocarril, inclusive yo he caminado la línea desde Milagro hasta Barraganetal. Nosotros hicimos una construcción de una escuela, una escuelita en una hacienda que se llama Inés María, una ex hacienda azucarera. Entonces yo tenía que, para llegar, en ese entonces no había carretera, yo tenía que tomar el tren de Milagro a Barraganetal y caminar 2 horas al ingenio Inés María y regresar también el mismo tren. Así que me digan a mí que, no, yo sí conozco muy bien. Y por la nariz del diablo, sí. Inclusive yo como profesor tenemos un programa de intercambio aquí en el Ecuador con la Universidad de San Francisco de Quito. Cuando venían mis estudiantes, cuando todavía funcionaba la línea, los llevábamos a hacer el viaje de Alausí alrededor de la nariz del diablo. Era pues el colmo de la vacación que tuvieron. Sí. Entonces yo conozco muy bien todo eso. Qué bien, felicitaciones por el interés en este segmento de la historia de la comunicación entre las regiones de nuestro país, y felicitaciones por ello. John Huguen, les debo contar, está asistiendo aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar al primer Congreso Internacional sobre Historia Económica del Ecuador, que está analizando diferentes tópicos bajo el tema principal de la recurrencia de las crisis económicas en Ecuador, dilemas y perspectivas. Ya participó en uno de los simposios relativo precisamente sobre la urbanización del Girón y la Floresta. Girón y Floresta, en donde también se asientan varias universidades. Aquí ahorita hablando. Exactamente, sí. La Universidad Andina es parte de lo que llamaban el Girón del Sur, que era dividida en varias propiedades. La propiedad aquí era la Hacienda San Alfonso, que era propiedad de unas cajoneras. Sí, de la pues familia Albán, Iván Mora. Y últimamente la familia Guerrero Mora eran los dueños la parte universitaria, ¿no? Desde la Católica, la Politécnica y la Simón Bolívar eran ya una parte. Esos terrenos pertenecían en una parte a 2 casas comerciales que nacen de la venta de mercaderías en la Plaza de Independencia. Dinero comercial. Y donde está la Politécnica, antes de la Hacienda Esperanza de la familia Norton, que vino con el ferrocarril. ¿Eso fue donado? Ya lo voy a contar. A ver, por favor. Si ustedes ven, hay un mapa bonito que se publicó Alfonso Ortiz en ese hermosísimo libro El Damero. Entonces publicó un mapa del Girón del censo de 1920, donde aparece el Girón y nada más, pero la letra Q y Charpentier.
la Quinta Charpentier estaba, hay una callecita que hoy es, me parece, Andalucía, que une las dos calles, que es Cera del Medio y Ladrón de Guevara. Y a la entrada, ahorita es la casa de administración de la Escuela de Administración de Negocios de la Escuela Politécnica. Es una mansión que pertenecía a la Quinta Charpentier, que luego adquirido por Norton, que fue presidente del ferrocarril después de la muerte de Harman. Y él cambió el nombre y puso Hacienda Esperanza, porque el segundo nombre de Norton era Hope, que Hope en español quiere decir esperanza. Y era amigo de Galo Plaza. Y Galo Plaza formó el Colegio Americano en 1942. Y luego se expandió. Entonces estaban buscando terrenos para expandir el Colegio Norteamericano. Y la corporación ecuatoriana, que era la corporación que, eso es otro tema, que se fue formado después de ferrocarril, dueño de la Cervecería Nacional, la Cemento Nacional y todo eso, dueño de la Hacienda Norton, Hacienda Esperanza, ellos venden una parte al Colegio Americano. Todavía están ahí esas casas con techo. Todavía se mantienen. Están ahí a la vista. Eso era el primitivo Colegio Americano, pero en terrenos de lo que era la Hacienda Esperanza, originalmente de la Quinta Charpentier, que está en el mapa, ¿no? Así es. Una curiosidad que tal vez la conozca usted, por este sector había un campo de golf. Claro, sí. Era vecino a estos terrenos. Claro, ¿no? Bueno, el campo de golf originalmente está donde está el Coliseo Rumiñahui. Por ahí. Había dos campos de golf. Sí, sí. Pues. Pero en terrenos de la Hacienda Esperanza. Claro. En donde practicaban el golf, la aristocracia quiteña. Y el polo. Ah, polo también. Sí. Todo ahí. Porque eran terrenos grandes. La Hacienda Esperanza eran, bueno, en acres eran 11 acres, 29 hectáreas. Eso era la Hacienda Esperanza. Grandes historias las que nos cuenta. Eso es lo que a mí me interesa. Sí, y bueno, pues espero que esto sea un estímulo para que quienes estamos por aquí, sobre todo en Quito, indaguemos, averigüemos más sobre estos detalles que han construido la ciudad, por un lado, en esta última fase que nos ha contado de Quito y estos terrenos donde se asientan estos centros universitarios, así como lo del ferrocarril. Bueno, que realmente es fabuloso. Si me permite, por favor, cómo no, John. Uno de mis objetivos para presentar eso es precisamente, yo quiero estimular que se investigue, porque los datos, muchos están en el Archivo Nacional de Historia. Entonces yo quiero que eso sea un estímulo para los jóvenes universitarios. Hay mucho que hacer todavía, ¿no? Y que investiguen, porque esa es pues, no solamente un privilegio, esa es una de las los beneficios del profesor, que uno tiene la oportunidad de investigar. Y sobre todo, si no están de acuerdo con lo que yo acabo de decir, pues que me ataquen. Yo estoy listo para defenderme. No creo que eso sea el caso, pero en todo caso sí. Es estimulante este camino que puede hacer la juventud, los investigadores, porque realmente va a ser una investigación supremamente emocionante. Le quiero agradecer muchísimo el haber concurrido acá a los estudios de Voz Andina Internacional y espero que haya una próxima oportunidad. Yo de mi parte también agradezco esta oportunidad de exponer ciertas ideas que ojalá sean un poco controversiales. Sí, así es. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Y a ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional, también nuestro agradecimiento. Estaremos con un nuevo tema en el próximo capítulo de Diálogos Universitarios.